También nosotros definimos el premio Presidente de la República. Hola, hay algunos micrófonos prendidos por ahí, así que les pido por favor que los vayan silenciando. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Qué rico verlos por acá. Mi nombre es Germán Torres, presidente hace poquito de IMI Chile, de la Asociación de Gremios, director de un sello discográfico, educador y ante todo músico también y compositor. Y tengo el gusto de estar acá con grandes panelistas, y por qué no decirlo, gente con la que hemos compartido gran historia también, gran trayectoria, y amigas y amigos también. Y nos encontramos en esta misión ya después de haber visto estas interesantes exposiciones, tanto de Rodrigo Pérez en relación a la Ley de Fomento de la Música, como también de Camila Gallardo en relación a la política de la música, y lo que nos toca a nosotros, que venimos más desde el sector ciudadano, por así decirlo, no le vamos a decir privado porque suena como medio empresarial, pero que venimos más desde la ciudadanía, poder de alguna forma evaluar y también proponer estas políticas. Así que voy a partir presentando a este destacadísimo panel. Vamos a partir con las damas, mi querida amiga Noela Salas, que ella es productora cultural y licenciada en artes escénicas. Actualmente participa del directorio de la Corporación La Maquinita, es la directora ejecutiva de IMESUR, que se viene lueguito, y parte del directorio de IMI Chile. Participa en Nodo Chile de la asociación Satellite Lab y es vocera de Ronda, red de organizaciones en la música de mujeres y disidencias asociadas. ¿Cómo estás, Noé? Bienvenida, ¿qué tal? Bueno, tenemos también a una amiga que conocemos hace poquito, pero que hemos tenido el gusto de irnos topando en varias instancias, a Isabel Bravo. Ella es socióloga, magíster en sociología con mención en modernización del Estado, bailarina en danza moderna y contemporánea, intérprete en baile popular latinoamericano, compositora e intérprete de canto popular latinoamericano, y es parte del equipo provisorio de coordinación de la Federación de Músicos de Chile. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Qué tal? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Tenemos acá, ya por el equipo de los varones, a don Jaime Ahumada. Él es periodista y ejecutivo con más de 20 años de experiencia en radios Cooperativa, Universo y Rock and Pop, entre otras. Él fue consejero del Consejo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio entre el 2014 y el 2019, donde participa en la redacción precisamente de la política del campo de la música 2017 al 2022. Fue vicepresidente de Archi por varios periodos y actualmente es asesor en materias de música y publicidad de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, además sociodirector de Cultura Violeta, orientada al booking y producción de shows de música chilena. ¿Cómo está, Jaime? ¿Qué tal? Bienvenido. Y finalmente tenemos a el gran Rodrigo Osorio, don Rorro, músico, ingeniero civil industrial, vicepresidente de la Sociedad de Autores e Intérpretes Musicales de Chile, SCD, vocalista y líder del grupo de rock chileno Sinergia, con 28 años de trayectoria ininterrumpida, 9 discos editados, 3 premios Altazor como mejor banda rock, Gaviota de Plata en Festival de Viña del Mar 2008 y numerosas giras en Chile y países como Colombia, Cuba, Perú, Panamá y Ecuador. ¿Qué tal, don Rorro? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bueno, arranquemos entonces con este panel, que tenemos varias misiones. Yo propongo que la primera mitad nos dediquemos a evaluar, quizás un poquito a criticar, y después la segunda mitad nos dediquemos también a proponer. Les pido que las respuestas sean bastante sintéticas, porque hay harto paño que contar y cortar acá, y quiero partir con un pequeño ejercicio de síntesis, preguntándole a cada una y a cada uno que me pueda definir en una frase la organización que representa o que yo le voy a preguntar y cuál es su misión. Noé, respecto de Ronda, por favor, ¿qué es y cuál es su misión? Cortito. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a ir cortitas. Ronda es una organización, es una red de organizaciones en la música de mujeres y disidencias asociadas. Nos juntamos hace poco tiempo diversas organizaciones en torno al trabajo desde la perspectiva de género en el campo de la música,
desde técniques hasta músiques, hasta productoras, en donde lo que nos ha reunido en el fondo es la línea transversal de diversificar y equilibrar un poquito la balanza en este sector que, como todos y todas saben, es bastante masculinizado. Así que Romda nace este año. Nos pilla todo esto, sin embargo la misión es tan importante y está tan clara que los avances han sido mucho más rápidos de lo que nos imaginamos. Así que eso es Romda. Muchas gracias, Noela. O sea, representante acá con la misión y la bandera de la equidad, la participación y la paridad. Isabel, cortito también, Federación Músicos, Músicas de Chile. Coméntame un poquito, ¿de qué se trata? Sí, la federación nace en una necesidad de tener una identidad, una voz y una necesaria reivindicación del rol de trabajador de la música. Era necesario levantar la importancia, el valor que tiene la música como traspaso cultural, traspaso de identidad nacional. 40 años dormidos como gremio gigante. No olvidemos que en un hito histórico pasado fuimos primordiales. Entonces la idea hoy día, en vías de una nueva constitución, era estar todos articulados de Arica a Punta Arenas, incluso fuera del país, precisamente para levantar esta voz y reivindicar nuestros derechos, por fin ser ubicados como trabajadores. Ya, está conformado por trabajadores, por músicos, ¿no? O también por asociaciones. Por músicos, sí, por músicos, pero es todo aquel que se dedica al desarrollo musical, a la creación, la difusión, la promoción, a la docencia. Ojalá todos los géneros estuvieran aquí. Nuestro directorio ya está conformado por 10 personas que están más o menos en la mayor de cantidad de géneros de la música posible, así que ahí estamos en ese norte. Ojalá tengamos en un futuro un departamento de bienestar donde tengamos seguro de cesantía, derechos y bonos para nuestras cargas familiares y todas esas cosas, como cualquier trabajador de este país, ciudadanos como somos también. Muchas gracias, Isabel. Vamos con Jaime. Martito, te vamos a preguntar por el Consejo de la Música y la valiosa experiencia que tuviste ahí tantos años, dando ahí la lucha, digamos, o moviendo lo que pasa con este consejo. Pero bueno, te quería preguntar por esta organización que es una de las más antiguas de Chile, según entiendo. Archi, si nos puedes hablar un poquito de qué se trata, para que la gente lo sepa. ¿Está ahí muteado, Jaime? Jaime, ¿está muteado? Está muteado tu micrófono, Jaime. Perdón, ahora sí. Germán nos retó, dijo que teníamos que tener el micrófono cerrado. No, les decía que yo estoy, claro, en un doble rol hoy día, tengo dos sombreros, porque por un lado, como representante o asesor de Archi, pero por otro lado también hoy día yo soy socio de una productora que se dedica precisamente a gestionar contenidos musicales, música chilena, y también con algunos énfasis que tienen que ver con temáticas relacionadas con diversidad, con patrimonio, medio ambiente, etc. Y Archi, bueno, Archi es una organización a la que yo quiero mucho, donde yo estuve como dirigente por más de 10 años y que agrupa a alrededor de 1.200, 1.300 concesiones radiales de todo Chile, que representa más o menos a 700 radios distribuidas en todo Chile, y que es una asociación gremial y que evidentemente lo que intenta hacer es representar de la manera, digamos, más, de la mejor manera a la radio más pequeña, más grande, es decir, muy diversa. Tiene una diversidad muy grande, Archi, y esa yo creo que es la riqueza que tiene. Muchas gracias, Jaime. Don Rorro, lo mismo sobre SCD. Adelante. Primero, un honor estar acá en este panel, de verdad. Ha sido la actividad que me ha tenido más nervioso durante el día. Vengo saliendo de un consejo de la SCD, pero con un panel de este octanaje, de verdad que está un poquito tenso. Pero es un honor estar acá compartiendo con gente que realmente está trabajando duro con la música y tiene comprometido el tema de la gestión de la música en el corazón. Ya sea, aunque hayan visiones distintas y como sea, pero en el fondo todos queremos que la música chilena le vaya mejor. La SCD es lo que se llama una sociedad de gestión colectiva, que es una figura que existe en prácticamente todo el mundo, que son
sociedades que en el fondo lo que hacen es recaudar el derecho de autor a todas las empresas, a todas las entidades que utilizan la música como parte de su negocio. O sea, la SCD le cobra a un mall, la SCD le cobra a un hotel, la SCD le cobra a la radio, a la televisión, etcétera, a todos los que utilizan, al internet también, a todos los que utilizan la música como parte de su actividad. Eso lo recauda y después lo distribuye entre todos los creadores de Chile y del mundo, pero también tiene dentro de su estatuto la finalidad de destinar parte de lo que recauda también para fomentar la difusión de la música chilena. Eso es esencialmente la SCD. Muchas gracias, Rodrigo. Ya, hecho las presentaciones y el contexto, les voy a pedir un pequeño acto de imaginación, que vayamos al 17 de octubre del año 2019, y que desde ahí podamos pensar un poquito en las políticas públicas. Ya nos vamos a meter en lo que pasó del 18 de octubre para adelante, pero ahora pensemos en algo como un poquito más general, donde cuando hablamos de políticas públicas, claro, estamos hablando por un lado de todo el marco legal, también estamos hablando del Ministerio de Cultura, estamos hablando, no sé, de organismos de fomento como ProChile, Corfo, etcétera. ¿Cómo evalúan, esta pregunta para quien la quiera tomar, cómo evalúan esas políticas en marco general hasta esa fecha? ¿En qué consideran que se ha avanzado? ¿Cuáles son los grandes hitos? ¿Y qué consideran que está pendiente todavía? La Noe, si me quiere contestar. ¿Sí? Dale. ¿Yo? Bueno, mira, yo poniéndolo en perspectiva, o sea, ya el hecho de tener un área del gobierno, del Estado chileno, que se dedique a la música, a mí me parece que ya eso es un paso. Digámoslo porque igual creo que vamos a hablar más adelante de eso, pero en perspectivas hay países que ni siquiera tienen Ministerio de Cultura. O sea, tener un organismo que en su base y también desde la perspectiva de la ley nace para representar al sector, eso está correcto. Ahora, todos sabemos que las leyes van más lentas que los procesos de las personas y de los sectores. Y muchas veces quienes estamos en el área de los que hacemos, vamos con los pies bastante más adelante de lo que demora una ley o la misma política de la música, ¿no? Entonces se van quedando cosas atrás y me da la sensación que así haciendo como una radiografía a la rápida, que es lo que entiendo que estás pidiendo, creo que si bien tenemos políticas sectoriales, que eso es lo que destaco, que está bueno, creo que en general hemos tenido procesos de consolidar espacios muy cerrados y que no permiten ir haciendo lecturas más instantáneas y que, bueno, trato de abstraerme al 17 de octubre, pero me cuesta, Germán, porque la verdad es que nos ha pasado como un batallón de esos camiones de los camioneros. Nos pasaron como por que pasó encima. hace 40 años, ¿no? Sí, un poco. Entonces cuesta la abstracción porque hemos visto los colaterales de aquella forma de hacer, de construir sector desde lo estatal, ¿no? Porque desde lo privado tenemos otra historia y creo que eso es súper destacable también. Y lo que está en juego hoy día, que quizás es lo que a mí más me inquieta, es ese diálogo entre lo público y lo privado, y que quizás está ahí un poco la brecha que encuentro yo para llegar a un espacio un poquito más contundente en términos de políticas sectoriales, porque básicamente lo que ha hecho la política sectorial desde el Ministerio de Cultura, porque también es interesante la alianza que ha habido con el Ministerio de Economía, con el de Relaciones Exteriores. Creo que la música y el cine quizás han logrado esa articulación ministerial, no así otras disciplinas del área de la cultura, pero a lo que quiero ir es que me parece que también nos han tirado como sector a la competencia entre nosotros. Y eso siempre va a ser muy complejo, incluso cuando uno analiza las leyes que hay del sector, muchas de ellas han generado hasta conflictos entre el sector, porque justamente no hay una visión asociativa de traer a las bases o a la sociedad civil a dialogar con este proceso
de construir programas, planes sectoriales que nos permitan ir en una línea un poco más orgánica como sector. Y que creo que hoy día, y disculpa, me vuelvo a no abstraer al 17 de octubre, pero creo que hoy día hemos torcido un poco esa visión de que hay mucho poder asociativo y que podemos ser una contraparte no tan escuchada, según yo, en los últimos periodos, pero que podemos serla. Entonces, y creo que también como sector hay que hacer un pequeño mea culpa que abandonamos esos espacios, o sea, no los hemos usado como hay que usarlos y que hoy día estamos demandando, y creo que, bueno, ha quedado súper claro que la presión social de una u otra manera es organización y es una forma de contrarrestar a políticas que están débiles, porque no logran representarnos de la mejor manera de lo que nos está pasando. Pero sí, igual hay que destacar que ya es bueno tener un consejo de la música, una secretaría ejecutiva que está a cargo de la música. Habla de que hay un país que tiene por lo menos puesto un ojo en la música. Y lo digo, esto no, igual hay que seguir quejándose un poquito, no es no me quiero poner muy amarilla, pero sí decir que es importante destacar que existe. Ahora, supongo que lo vamos a hablar más adelante, Germán, pero hay hartos ajustes que desde nuestras diversas organizaciones pensamos que hay que hacer. Gracias, eso es súper general. Igual diste con un punto que vamos a dejar ahí, le vamos a colocar un pin que tiene que ver con la concursabilidad, que hemos trabajado hasta ahora con una lógica de concursabilidad y competencia, y ya vamos a revisar más adelante si es que es la herramienta correcta o no, o si es la única, o si debe ser complementaria por otros lados. Oye, por si acaso, si es que alguien quiere tomar la palabra, me levanta la mano un poquitito antes para que aprovechen de desmutear. Ahí, Don Rorro, por favor. Sí, bueno, siempre acá se puede mirar el vaso lleno, vaso medio vacío. Hay ciertas cosas que han funcionado, y si yo pudiera sintetizar todo esto de una perspectiva global, yo siento que se ha avanzado, y sobre todo la tecnología lo ha ayudado. Las políticas han estado enfocadas mucho hacia la creación, encuentro yo, pero no tanto hacia la difusión. Y cada vez se está notando más. A mí que me ha tocado también ser evaluador de fondos de la música, me ha tocado a mí también postular y todo. Veo que todavía existe una mirada que incluso yo le diría hasta media noventera o de medio de los 2000, asociado de que financiémosle a la persona su disco, financiémosle su creación, financiémosle su video, cuando en realidad el gran cuello de botella que nosotros tenemos el día de hoy como política, y al momento de compararse con otros países, es lo que pasa con el tema de la difusión. El día de hoy tenemos una explosión de creadores y productos, o sea, la SCD este año, por ejemplo, tiene un 42% más de obras declaradas que el año pasado. O sea, así está de activa y de creativa la gente, y así está de conectada con las nuevas herramientas para poder trabajar y para poder crear. Y dentro de ese contexto, por ejemplo, yo siento que donde cosas que han funcionado parcialmente, pero han funcionado, bueno, está el tema del famoso y que nos puso muy, muy en pelea con la Archi en su momento, que fue la ley del 20% de la música chilena. Hay actualmente a nivel de promedio, si uno toma una globalidad, hay un cumplimiento de aproximadamente un 30%, más que un cumplimiento, difusión. Hay un 30% de música chilena en radio el día de hoy a nivel global. ¿De cuánto cumplen? De acuerdo a nuestra medición, un 60% de las radios cumplen con la ley del 20%. Hay, dentro del 40% que queda, hay como un 20% que está muy cerca del cumplimiento del 20%, y hay un 20% que está muy debajo del cumplimiento de ese 20%. Por lo cual, en el fondo, sería un poco mezquino decir, oye, no ha pasado nada con la ley del 20%, porque sí han pasado cosas y sí ha abierto muchas puertas a la difusión, pero por supuesto que tiene algunas falencias, la ley del 20%, sobre todo con lo que tiene que ver con fiscalización, que hace que no se cumpla cabalmente como debiera. Pero yo siento que como impulso a la difusión, que precisamente donde yo veo el problema, ayuda. Y bueno, también destacaría dentro de ese mismo contexto la ley del telonero. O sea, la ley del telonero, bueno, quedó justo antes de se aprobó y vino la pandemia, entonces no pudo probar su efectividad.
pero también va en la dirección correcta hacia fomentar lo que es la difusión. Yo siento que el día de hoy, y también como siendo parte de la SCD, que tiene 14.000 personas inscritas, siendo músico, también dictando talleres de música, un poco lo que he podido ver, he estado sorprendido con la cantidad de música que se está haciendo en el país y de calidad, y cómo la gente está al día de hoy conectada con la herramienta y con un home studio, todo puede sacar cuestiones súper profesionales, y al mismo tiempo angustia el saber tanta música buena y tanto creador bueno que no se va a poder dar a conocer. Yo creo que esa es mi visión. O sea, tenemos un punto, tenemos una buena base, pero falta avanzar mucho más. Gracias Rodrigo. Sí, precisamente respecto de lo que tú señaláis, está este tema de la política de la música, ¿no es cierto? Este documento que ya nos vamos a adelantar un poquito más, ahí que Jaime también participó en esa redacción, en esas tablas de la ley, por así decirlo, y ahí aparecía un dato bastante abrumador, y es que en el 2017, que fue cuando se redactó esto, se editaban 1.200 discos al año de creadores chilenos. O sea, para los creadores acá, para las bandas que están a punto de lanzar su disco, yo les comento que ese mismo día tan esperado, después de años de trabajo, que lancen su disco, van a haber 4 bandas más que también van a estar lanzando su disco. Entonces, probablemente, y claro, hay como toda una deuda respecto de la difusión y también de la creación de audiencia. O sea, estamos metiéndole harto empeño a la producción, a la creación, pero ¿qué es lo que pasa del otro lado donde están los consumidores? Y Isabel, tu evaluación en general de las políticas hasta ahora, sacando el tema pandémico y estallido social que ya nos vamos a meter ahí. Sí, eso, o sea, bueno, estoy de acuerdo con los compañeros de antes en lo general, ¿no? Yo creo que el problema radica precisamente en la estructura del Ministerio de Cultura. O sea, teniendo una riqueza estatal, un Estado bien fortificado que precisamente nos ha permitido sobrevivir a todo este cuento más allá de la administración de turno, tiene que ver precisamente con que el Ministerio de Cultura es un administrador de programas. Y eso finalmente es lo que radicaliza la precarización, en este caso, del trabajador, ya sea en lo que trabaje, desde el productor hasta el intérprete. En el fondo, tiene que ver precisamente con lo que tú decías, Germán, que es como que nosotros estuviéramos permanentemente en esta situación de pedir un favor, de que por favor se escuche y apelar a que hoy queremos tocar, o mira, tengo esta canción, o mira, está este sello que a duras penas lo levantamos, como si todo fuera, y yo creo que tiene que ver con un rezago histórico, no me quiero poner política ni tampoco pegarme en ese lado, pero me es inevitable porque en realidad ahí radican tantas cosas que no tenemos hoy día, pero efectivamente la construcción de este Ministerio de Cultura es una cartera administrativa de programas que no implementa ni gestiona políticas nacionales. Entonces no hay una mirada efectivamente estadista, ni tampoco de desarrollo a nivel cultural. Siendo uno de los países más ricos del cono, tenemos una de las peores administraciones culturales, a pesar de tener alguna institucionalidad. Entonces, la institucionalidad en sí misma no te garantiza nada si la institucionalidad no funciona o no gestiona, digamos. Y ahí yo coincido contigo, Germán, yo creo que más allá de lo que uno como artista puede hacer, también existe una educación necesaria a la ciudadanía de consumir efectivamente cultura. Y que no siento de que, en el fondo, que todo el mundo nos apela como, ya déjame entrar, ponme la lista, como el típico que uno hace con los amigos, y que uno también ha caído en eso, hay que reconocerlo 1000 veces, pero finalmente es por eso, es porque no tenemos una cultura, valga la redundancia, de entender que tú estás viendo a una persona trabajar, y un montón de personas que están trabajando. Es decir, yo como socióloga que comparto ese oficio, digamos, yo jamás he tenido que depender de un concurso para poder ejercer mi carrera, por ejemplo. En cambio, como música, sí. En cambio, como música necesito ganar una postulación para grabar mi disco, para tocar en tal parte, para ser difundida en tal otro. Entonces, tiene que ver con que el Estado de Chile jamás ha sopesado la cultura como un valor, como un producto como tal, a pesar de haber creado un concepto que se llama industria musical y que, por cierto, nos ha beneficiado a todos y que tenemos que, por cierto, seguir hacia adelante en esa potencia, pero también tiene que ver con que el Estado no se ha hecho cargo de la educación de sus ciudadanos respecto a la cultura y de valorarla, entenderla y traspasarla como un producto, porque nuestro aporte es gigante.
al Producto Interno Bruto, digo, ¿no? Tanto al progreso, tanto al desarrollo humano, al turismo, a la educación, reparación social, rehabilitación, en fin, podría estar 40 horas diciendo todos los beneficios que tiene la cultura en sí, tanto para la Chile como sus ciudadanos. Entonces, por eso digo, como hay un debe gigante, que claro, como dijo bien aquí mi amiga Noela, en el fondo es correcto, pero no es suficiente. Entonces, gracias Isabel. Oye, bueno, precisamente la Isabel habla de que como que aparentemente faltaría como una visión de que tenemos un ministerio, que hasta ahora nos estamos centrando un poquito más en el ministerio, ya vamos a hablar también de los otros organismos, que no tiene esta visión y que está ejecutando programas. Ahora, afortunadamente tenemos acá a don Jaime Ahumada, que participó en la redacción de la política de la música, que se supone que es un intento también de poder tener una visión respecto de cómo se debiera desarrollar, no sé si los programas, pero digamos, este proyecto país en relación a la música. Jaime, ¿tú cómo evalúas las políticas públicas hasta ahora? Y cuéntanos también este proceso, cuál es la intención de esta política de la música. Hasta el 17 de octubre. Ya. Mira, bueno, lo primero es que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho antes las compañeras de acá del panel, tanto Noela como Isabel. No estoy de acuerdo en todo lo que dijo Rorro. El Rorro lo sabe. Yo creo que esta es la tercera vez que nos toca compartir un panel y discutir con Rorro, así que, bueno, tú lo sabes, Rodrigo. Yo creo que aquí hay un problema, yo creo que aquí hay un tema de estructura y también de recursos, ¿ya? Yo me voy más atrás, yo creo que muy similar a lo que decía Noela, yo creo que ha habido un desarrollo de políticas culturales desde los años 90, cuando post dictadura volvimos a la democracia y se creó la famosa división de cultura, el mando de Claudio Girolamo, y se empezó a empujar este tema. Mi opinión es que este ha sido un camino lento y muy largo, demasiado tiempo, han pasado casi 30 años y yo creo que nuestras autoridades se han dejado estar durante estos últimos 30 años en términos de no activar políticas más, yo diría, más enérgicas y también activar mucho más recursos para destinar a la cultura. Sin embargo, yo concuerdo con lo que decía Noela, que han habido avances y uno también debe reconocer esos avances. ¿Ya? Yendo a la política de la música, la verdad es que fue un proceso súper largo construir la política de la música que nace en el 2017 y que se supone que dura 5 años. ¿Ya? Nos demoramos más de 2 años en construir esa política de la música, con muchas conversaciones, con muchas, yo diría que fue un proceso de desarrollo muy descentralizado, donde participó gente de todo el país. ¿Ya? Fue súper reflexivo, se hicieron muchos encuentros, se invitó a mucha gente. Sin embargo, a pesar de todo eso, no fue un proceso participativo. ¿Ya? Yo estuve presente en muchas regiones y me encontraba de repente con la pena de que se hacía una tremenda propuesta, se hacía una gran difusión para poder llegar a región a tratar de que la gente participara, y la verdad que había poco interés. Poco interés por participar en la construcción de esta política. O sea, yo diría que hubo regiones donde habían 15 personas en mesas de discusión regional, 15 personas y en mesas que eran públicas y abiertas. Entonces, yo siento que aquí también, bueno, hay un tema de participación ciudadana que tiene que ver, desde mi perspectiva, fundamentalmente, y ahí coincido con lo que decía Isabel, con un tema de educación. O sea, yo varias veces lo he planteado esto. Yo tengo un recuerdo súper fijo del año, no me acuerdo qué año, muchos años atrás, cuando yo estaba en segundo básico y llegó un profesor de música a mi sala y nos regaló a todos los alumnos un cassette. En esa época se escuchaba cassette y nos regaló un cassette a cada uno con música chilena. Y desde ese momento yo te diría que mi vida cambió y yo me hice adicto a la música chilena. Me hice adicto a la música chilena y empecé a escuchar y a conocer y a conocer. Entonces yo creo que aquí hay algo que tiene que ver con la educación. Yo creo que hay todo un proceso que en la política de la música lo llamábamos ecosistema, donde hay diferentes etapas que son necesarias de ser fomentadas, ¿ya? Que hoy día existen, uno no puede decir que no existen, sí existen, pero faltan recursos y falta mucho fomento. Y en relación a lo que decía Rodrigo del 20% de la ley de música chilena, la verdad que
que la Archi y yo particularmente fue uno de los principales opositores, porque creo que una política de fomento no puede estar encabezada por una ley de obligatoriedad, y de hecho está demostrado. O sea, lo mismo que nos decía Rodrigo, que yo no comparto las cifras que decía Rodrigo, pero lo que decía Rodrigo, que no hay cumplimiento de la ley o se cumple con el 20%, y eso es así. ¿Ya? Porque en el fondo, una de las cosas que logró la ley del 20% fue estancar un 20% de música chilena. Y eso no tiene que ver con la Archi, no tiene que ver con la SCD, tiene que ver con otras políticas de Estado. También, bueno, como no sé quién lo dijo, hablaba de estas relaciones con otros organismos públicos, como creo que fue Noela, como economía, como relaciones exteriores, pero mucho más allá. O sea, nosotros hoy día deberíamos tener, digo nosotros, perdón, pero estoy hablando de cultura, el Ministerio de Cultura debería tener una relación, pero generalizada con todos los otros ministerios, el Ministerio del Trabajo. O sea, el tema laboral de los músicos es un tema súper importante y que la verdad que si bien en la política de la música se menciona y se habla, se trató de hacer de la mejor manera posible, pero la verdad que no hay herramientas. Entonces, por eso yo digo que hay un tema de estructura, pero también hay un tema de recursos. Bueno, eso, la verdad que se me olvidaron varias otras cosas que quería decir. Oye, Jaime, más allá, obviamente no queremos meternos a conversar del 20% en este minuto, sino que simplemente hablarle un poquito por encima, pero lógicamente cada cual tiene su propia apreciación y opiniones. Yo te quería hacer una consulta así como de curioso nomás. Tú estuviste muchos años metido en el consejo. ¿Cuánto cortan los consejeros a la hora de proponer tabla, a la hora de fiscalizar la labor del ministerio, a la hora de empujar acciones? ¿Tú qué tan protagonista te sentías ahí en ese minuto? Mira, yo la verdad que lo pasé muy bien los años que estuve en el consejo. Conocí mucha gente súper importante para la industria de la música, donde todos, la verdad que empujábamos el mismo carro, pero yo siento que el Consejo adolece de varias cosas. Una es el tema de la representatividad. Yo creo que no es totalmente representativo. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un tema de representatividad, y lo otro es que el Consejo está en un marco estructurado donde nos entregan o nos entregaban recursos, y uno con esos recursos trataba de distribuirlos de la mejor manera, ¿ya? De acuerdo a las políticas ya establecidas. Muchas veces llegamos con propuestas de nuevas políticas que tenían un cierto tope y que tiene que ver con la estructura que tiene el ministerio, cómo está armado. Muchas otras veces sí llegamos con propuestas que sí fueron escuchadas y que sí podían avanzar, pero la verdad es que si tuviéramos que trabajar hoy día en un modelo de Ministerio de Cultura, quizás los consejos no es la manera más representativa. Quizás hay otras formas que debiéramos explorar. Perfecto. Oye, Noé, un poquito aprovechando tu experiencia internacional, ¿algunas políticas comparadas que tú puedes ver en otros lados que te hacen sentido, que tú consideres que son interesantes de observar para poder importar a esta realidad chilena? Estaba como pensando en todo lo que han dicho. Me cambiaste el copete, pero lo acepto. Mira, ¿sabéis qué? ¿En el mundo o en Latinoamérica? Latinoamérica, en Latinoamérica, el mundo, ¿no? no sé, el universo. Pues sí, mira, lo que pasa es que es súper difícil ir a compararse con el universo, porque siempre vamos a mirar a Europa como un modelo de desarrollo súper, qué sé yo, ¿no? Francia, que tienen, no sé, los cabros chicos, estudian de todo, pero en una realidad más regional, para compararse con símiles, ¿no? Porque hay que decirlo, igual somos un continente, mira, acá no sé si podríamos decir pobre, pero igual Latinoamérica no tiene economías tan estables. Se supone que Chile era como lo más estable y efectivamente creo que quizás hay muchos más recursos que en Bolivia, ¿no? Que en Perú, que en Ecuador, que, no sé, a mí me tocó ir a Ecuador y de verdad no hay nada, ¿cachai? O sea, es como, y ahí uno dice, ay, no estábamos tan mal. Pero efectivamente, y con todo este análisis que se ha hecho en estos minutos acá, no basta con establecer un edificio y no habitarlo de manera correcta, o por los habitantes correctos, ¿no? Y en ese sentido hay un modelo que a mí me parece súper ejemplar, que es el argentino, que tienen el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, que es una entidad que representa a
les músiques, porque además es una institución no binaria, la única en Argentina que se sumó a este desafío de no entender como que hay hombres y mujeres. Lo destaco porque ha sido parte de su agenda, además. Y lo interesante es que es una entidad privada, pero con recursos públicos, y que tiene la misión de fomento a nivel país, y que tiene además una política de descentralizar súper fuerte, política de los cupos de género. De hecho, la ley de cuotas en los escenarios argentinos la maneja y la fiscaliza INAMU, y es una entidad que además de generar fomento, genera fiscalización, que es algo súper importante, porque justamente para que no esté don Rorro con Jaime peleando, por si lo que dijo Rodrigo está bien o lo que dijo Jaime está bien, hay una entidad neutra que fiscaliza y que genera datos. No somos nosotros aquí, que no pertenecemos a los organismos gubernamentales, que tenemos que andar diciendo si tú pusiste o no pusiste la música en tu radio. Entonces, eso es interesante porque cuando queda en manos nuestras es súper complejo, porque entonces tenemos desde la FUNA, o sea, estoy hablando, porque además el otro día hablábamos de las FUNAs, ¿no? ¿Quién maneja las FUNAs? Son incontrolables, no hay marco legal para la FUNA. Empieza a generar un ruido totalmente innecesario cuando las radios deberían ser nuestras mejores aliadas. ¿Por qué en Argentina, cuando toda la crisis pasó, dijeron ya, más música argentina en las radios? Fueron las radios las que fomentaron esto. Ni siquiera tuvieron que venir el sector de la música a pedirlo, ¿no? Porque hay fomento, porque hay incentivos a las radios, porque se trabaja con otras lógicas. Entonces, a mí me parece que una entidad, incluso ahora esta ley que estaban hablando de el Fondo Solidario, ¿no? Que era aumentar a un 50% la música chilena en radio, se nos caía a algunos porque no sabíamos quién la iba a ir a fiscalizar, quién la iba a financiar, a quién después ese fondo iba a... O sea, empiezan a haber muchas dudas y eso responde a que nuestra institucionalidad, que ahí coincido con Jaime, que hace 30 años que se inaugura, ¿no? Una institucionalidad post-dictadura y qué sé yo, que ha tenido un desarrollo y que evidentemente Claudio Di Girolamo, que es un iluminado, tiró una caña de pescar, ¿no? Y la recogieron otras, y ese ha sido nuestro gran problema, que al no tener una política pública sólida en relación a la cultura, y la ha aislado, ¿no? Dejándonos como una cosita aparte, y justamente sin buscar asociatividad con trabajo, vivía, o sea, ahora el registro social de hogares, ¿quién estaba registrado? ¿Quién sabía? Nuestro Ministerio de Cultura, que de una u otra manera nos representa, dijo, oye, no, eso no, se lava las manos, nosotros no somos un ministerio que atiende crisis, ¿no? Y que ahí era una gran conversación que tuvimos en Ronda, cuando viene una helada y se quema toda la siembra de, no sé, en la 7ª región, hay una entidad pública que le dice, oye, tenemos un plan de resguardo cuando se te quema la siembra, no te preocupes, aquí estamos como atentos. En nuestro sector eso no pasó y hemos tenido a un subsecretario, a una ministra, tirándonos a la Contraloría todo el rato encima, ¿no? Esto no es legal, esto no se puede, esto no sé qué. Por eso digo que un ejemplo, volviendo a tu pregunta, perdón, estoy dispersa porque ya es tarde, he trabajado mucho hoy día, cuando tenemos una institución como es el INAMU, que a mí me parece que de verdad es destacable, es estudiable, googleenlo, tiene muchos manuales, además ha generado muchas lógicas de buenas prácticas en la industria musical, atiende solo músicos, ¿no? Que quizás lo que habría que ver es cómo lo asociáis con el mundo de la industria, que además me he dado cuenta en estos meses que pareciera haber como un anticuerpo de parte de la gente que es creadora con el mundo de la industria, como que fueran cosas antagonistas, ¿no? Como que la gente de la industria fuéramos los mercenarios de los artistas, que ahí también hay algo que hacer convivir. Entonces, me fui para otro lado, ¿viste, Germán? Porque quería hablarte de los ejemplos latinoamericanos. Se estaba riendo la Isabel mientras estabas comentando tú. Oye, pero bueno, sí, redondeando lo de INAMU, muy interesante, yo por lo menos destaco dentro de las iniciativas así Power, es que liberaron todo el catálogo de Music Hall, que es una tremenda librería con León Gieco, Aznar, etcétera, un montón de música que la pudieron liberar. Y bueno,
un poquito planteando cómo veníamos hasta el 17 de octubre, donde desde mi punto de vista, y esto es como industria musical básica, donde tú tenés dos tipos de negocio, que es artistas y repertorio, ¿no es cierto? Nosotros nos paramos mucho desde el rubro artistas, que son los conciertos en vivo, las giras, presentaciones, etcétera, y todo el rubro repertorios prácticamente se lo dejamos a las transnacionales, las editoriales, etcétera, que se están llevando toda la plata, y todo el consumo de música grabada lo estábamos dejando en manos de otros. Por otro lado, teníamos un marco legal que quizás era insuficiente, teníamos también un Consejo de la Cultura que estaba mutando a ministerio, aprendiendo a ser ministerio también, con sus propios pasos, con sus propios caminos misteriosos también, todo avanzando, quizás no a buen ritmo, pero avanzando de alguna forma, y de pronto viene estallido social, y después viene la pandemia, y esta industria que está cimentada en las presentaciones en vivo, de pronto tuvimos que bajar la cortina del escenario y quedamos en estas circunstancias en las que estamos ahora. Isabel, ¿cómo evalúas tú el rol del Estado en su conjunto respecto a esta coyuntura, digamos, estallido social, pandemia? Me la dejaste difícil, o sea, fácil para mí, pero quemándome, para variar. Pésimo. Así, yo creo que en una sola palabra hay una incompetencia monumental que ha sido evidenciada, visibilizada y concretada a partir de la nula respuesta del aparato estatal, no solo para un sector en agonía como es el de nosotros, sino que para todos los sectores, y hay que decirlo. Pero bueno, vamos a dejar el tema político aparte, pero efectivamente nosotros ya hemos llegado, y bueno, Germán ha estado con nosotros en miles de trincheras así, igual que novela, etcétera, pero han habido tantas iniciativas y tantas demostraciones de que la colaboración y la asociatividad son la clave del progreso, y el sector de la cultura, muy orgullosamente, yo por eso siempre voy a bendecir a este bicho, en el fondo, de que por fin logró efectivamente que todos nuestros egos se escondieran un poco y pudiéramos hacer un trabajo transversal, haciendo un esfuerzo monumental, no solo músicos, sino que también bailarines, teatro, danza, títeres, circo, etcétera, todo. Hemos trabajado tanto y con tanta voluntad, con tanta desesperación, en el fondo evidenciando efectivamente que el Estado debe hacerse cargo. Ahora estamos jugando con el Poder Legislativo, y digo jugando porque es como una apuesta, ¿no? Porque una vez más siempre la cultura se va a resolver sola. Y en ese sentido yo estoy súper de acuerdo con lo que ha levantado la novela en esa línea. La federación nace con un ejemplo argentino de la federación de ellos, y es como el norte que queremos seguir, ojalá quizás mejorarlo, pero efectivamente hay y me reía, pero no en mala forma, quiero aclarar, pero solamente me hacía ruido porque, claro, efectivamente es así, pues. O sea, nosotros lo vemos a diario, y también lo hemos conversado con Germán, de este como recelo que existe como del trabajador musical hacia la industria mercenaria, que se lo lleva todo y que no deja nada. Y a su vez también, como dentro de la intimidad del trabajador también, la confusa sensación de querer estar adentro de la industria, pero también la critico al mismo tiempo. Es algo muy, muy extraño, que ahí genera un doble vínculo casi patológico. Sin embargo, yo creo que tiene que ver no con la industria en sí, sino que tiene que ver efectivamente como, y ahí concuerdo un poco con Rorro, con la difusión, que es un poco mezquina, porque responde una demanda mercantil, precisamente, y quizás no una demanda, no sé, por decirte, más técnica, más precisa, más simple, más austera, qué sé yo, o de tantos otros géneros que hay, ¿no? Como que la vanguardia te obliga de alguna manera a meterte en un sistema que es mezquino, no es malo, solo es mezquino. Y si es mezquino, obviamente que los trabajadores desde ese punto se ponen recelosos. Pero yo creo que este esfuerzo, para no irme por las ramas, este esfuerzo efectivamente ha sido enorme de todos los gremios culturales, y la música en particular ha estado muy afiatada en esa línea. Nosotros hemos querido levantar precisamente la federación para demostrar que el derecho del trabajador tiene directa relación con su promoción, con su difusión y con su capacidad de hacer el arte, desde el concierto gigante hasta efectivamente en la intimidad de una clase, por ejemplo. Entonces,
esa combinación tiene que ir fuera de toda mezquindad y en el fondo precisamente para relevar buenas prácticas, para hacerlo más equitativo, para que efectivamente hombres, mujeres, pueblo originario y todas las regiones y todas las localidades del país puedan estar haciendo música y sean valoradas como tal. Oye, y eso Isabel, depende de los incentivos y de la educación cultural. sí, Isabel, cuando te hice la primera pregunta de cómo evaluáis, salió un pésimo de corazón de parte tuya. Sí. ¿En qué sentido pésimo? A ver si nos podría ilustrar un poquito. ¿Por qué viene esa evaluación? Porque hemos levantado propuestas concretas, hemos hecho un trabajo bien concientizado desde profesionales, nos hemos asesorado con, por decirte, más sociólogos, estadistas, ingenieros, economistas, incluso hemos tenido proyecciones económicas importantes desde la Coordinadora de Cultura en Emergencia hasta Músicos de Chile y pasando por todos los gremios entre medio. Que efectivamente lo hemos levantado, nos hemos juntado con todas las autoridades, con todos los departamentos, con todas las unidades, no solo de cultura, sino que desarrollo social, economía, hacienda, Corfo, ProChile, trabajo, y efectivamente, claro, te escuchan, te citan, te hacen perder tiempo en una actitud muy dilatoria, y finalmente, como se dice en buen chileno, la sandía ya está calada. Entonces sería mucho mejor en el fondo que no te hicieran perder tanto tiempo y efectivamente te dijeran, esta es nuestra estrategia, si les gusta bien y si no también. Y así todos viviríamos más felices. Y una vez más nos enfocaríamos a arreglarnos sonos como cultura, por eso lo digo. Porque efectivamente, ahora, de hecho, hoy día fue Comisión Hacienda con la ministra de Cultura en vivo, mentiras de principio a fin. Entonces, cuando te dicen con esa desfachatez, te están tratando como un adolescente vestido de rojo, metiendo todo el trabajo de 5 meses a la basura, sin arrugas en la cara, o sea, no me puede salir un pésimo, más no de corazón en el fondo, podría ser más enfática, pero como estamos en público, me voy a hacer la dama. ¿Y algo dentro del Estado que se salve a juicio tuyo? ¿Alguna institución, organización, algo que hayáis visto que diga, ya, esto salva un poco más? Mira, yo creo que efectivamente Desarrollo Social ha hecho un esfuerzo importante. Creo que han bajado bastante las alturas de mira, porque yo tengo una concepción bastante de una poca modernización de esa institución en particular, de enfocarte y radicalizarte en un punto desde tus bienes o desde tus bienes materiales e inmateriales, es decir, desde tus estudios hasta tu casa o las condiciones de tu casa. Creo que ahí ha habido un esfuerzo importante en entender que el sujeto o el ciudadano se puede ubicar en distintas clases sociales desde no solo sus bienes materiales o lo que ha adquirido en vida, en trayectoria, sino que también en términos de una precariedad emergente, es decir, como una emergencia, como un virus que no está planificado para nadie. Curiosamente, desarrollo social ahí salvando al pobre sector musical. Oye, si tuvierais que ponerle, y esto se lo voy a preguntar a todos para que vayan pensando, si tuvierais que ponerle una nota al desempeño durante esta crisis al Estado en su conjunto, ¿qué nota le pones? Yo creo que no está el parámetro de 1,7. No, pero yo creo que yo creo que no les alcanza para el azul. No alcanza para el azul. 3,9, 3,8. Claro. Don Rorro, su evaluación sobre el rol del Estado durante toda esta crisis, coyuntura, pandemia. Mira, antes de responder ese punto, yo no quiero que se me olvide felicitar a ISA y a través de ella a toda la Federación de Músicos de Chile, porque en realidad lo que se logró, lo que han logrado en estos 5 meses en términos de articulación es una cuestión que yo en mis 28 años de carrera, porque ya voy a cumplir 50 años, yo no lo había visto. No había visto ese nivel de asociatividad y que una organización se formalizara tanto. Me tocó estar en la asamblea, presenciar la asamblea la semana pasada, cómo ellos estaban queriendo armar de estatutos, proponer un directorio, más allá de que uno pueda estar de acuerdo en ciertos lineamientos o no, pero yo he visto que han trabajado en forma espectacular, y ahí me cuelgo un poco también de lo que dice Jaime, porque no peleo en todo con Jaime, sin varias otras cuestiones no admiramos mutuamente, no tenemos aprecio mutuo, pero
esta problemática que mismo menciona Jaime respecto al tema de las políticas públicas, que vas tú con todas las ganas y vas a congregar gente y llegan 13 personas y tú decís, diablo, ¿entendí? O sea, no están entendiendo lo importante que es esto. Siento que ahí hubo un punto de inflexión en el momento del estallido social y estamos mutando de una manera u otra hacia una cuestión como que nos estamos empezando a dar cuenta que esta cosa tiene que ser más asociativa y que tiene que ser menos individual. Y siento yo, de lo que he visto a través de mi carrera, lo que he visto en los momentos de mayor éxito y en los momentos de mayor fracaso, indistintamente, he visto que la música en Chile se había movido de manera muy, muy individual, con poca asociatividad, y ahora siento que hay un sentimiento genuino de agruparse y decir, ¿sabes qué? En realidad, entre todos ahora podemos construir algo. Y siendo parte de la SCD, yo lo encuentro fantástico, porque siento que muchas veces la SCD tiene que ponerse demasiado sombrero, y tiene que cubrir demasiado espacio que no necesariamente tiene que tomar. En algunas cosas sí, por supuesto que está bien, y siempre nosotros vamos a estar con la mejor de las disposiciones para apoyar y servir a través de toda nuestra institución a la música chilena, pero en la medida que instituciones como la Federación Músicos de Chile, como Ronda, se vayan fortaleciendo, siento que al final nos va a fortalecer y nos va a generar un curso de acción para tener una cosa como el INAMU en el futuro. Porque si en el fondo nosotros no somos capaces de asociarnos y ver desde un sentimiento colectivo, más allá de que mi canción suene o no suene, o de que me esté yendo bien más o menos mal, es decir, cómo a la música chilena le va bien en su conjunto, nos va a ir mejor. Perdón, me salí un poco el tema, pero ahora recojo el hilo. O sea, yo siento que las políticas, o sea, el actuar del Ministerio de Cultura ha sido súper insuficiente. O sea, yo creo que los fondos concursables, ok, es una parte, pero pensar que con los fondos concursables, que va a reasignar o redireccionar un dinero y que con eso, a través de fondos concursables, va a resolver el problema, creo que es una mirada súper insuficiente. Y nosotros como SCD vimos con una preocupación tremenda y también con un clamor de los mismos socios que nos llevó de que la situación estaba muy complicada, y nosotros lo que hicimos fue reasignar fondos y empezar a mirar, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, esto se hace más chico, esto lo vamos a reducir, y todo, y juntamos un fondo de 1.000 millones de pesos y lo dividimos en cuotas de 50.000 o 100.000 pesos a los socios más afectados, y eso fue todo lo que pudimos hacer. Pero cuando uno se va un poco más hacia atrás, uno dice, pero si esto debía haberlo hecho el Estado. Entonces, siento que aquí hubo una mirada muy, muy insuficiente, y también una respuesta, como dice la Isa, bastante ancla burocrática, ¿entiendes? En el sentido de decir, mira, sabes que en realidad jurídica no se puede, o sea, jurídica dice que no se puede, y siempre no se puede, pero es que uno ve que en otro ámbito, si uno ve que alguien del sector energía, del cual me tocó trabajar, así que estoy hablando con algo de conocimiento, si alguien del sector energía dice, señores, saben que tenemos un problema, uno sabe que Hacienda corre, o que Economía corre, para resolver el tema, pero si la tropa de músicos va y golpea, vamos a dilatar, vamos con una respuesta de tipo dilatorio y digamos, bueno, que empatizamos con la situación. O sea, empatizar el paso cero. Siento que es muy importante que haya una respuesta contundente, no solo por lo fundamental que es la música, si la música el día de hoy aporta, o sea, la cultura en general aporta 2,5 puntos del PIB y el presupuesto de cultura 0,4%. Entonces, ya ahí tenemos un problema serio. Entonces, si hay que ponerle nota, yo le pondría un 3. O sea, siento que y no le pongo un 1 porque están los temas de los fondos concursables, que yo siento que sí, ok, es una buena vía, ¿cachai? Es una buena vía, es una forma de paliar de paliar el problema, pero no es la solución, definitivamente. O sea, hay que entender todo lo que acompaña a la música en pandemia. O sea, si uno pudiera medir de una manera cuantitativa cuánto ha ayudado la música y cuánto ayuda la música chilena para que la gente esté mejor, es una contribución fundamental y que siento que ha estado absolutamente invisibilizada, y eso hay que cambiarlo.
Gracias, Rodrigo. Vamos promediando el 3 por ahí. Claro, también mencionar respecto a estos fondos que tú comentabas, no podemos dejar pasar el hecho de que estos fondos de emergencia que se levantaron para que músicos puedan tocar en su casa, para poder hacer conferencias, que por cierto en algún minuto decidieron que había que entregar unas transcripciones también de esas conferencias, que yo no sé por qué, y que hace un par de semanas o como 3 semanas llegó una notificación de que esos convenios se tenían que aplazar como hasta octubre dentro de este fondo de emergencia. Así que ojo con eso, también es una luz que hay que encender en el tablero. Jaime, ¿qué nota, o sea, cómo evaluáis el desempeño del Estado en general, ya sea los legislativos, los ministerios, etcétera, Ministerio de Cultura, por cierto, y qué nota le pones durante toda esta crisis? Bueno, deficiente, pues deficiente. Yo concuerdo con gran parte de lo que se ha dicho y con Rodrigo bastante ahora. Yo quizás desde mi rol acá también tengo que decir que las radios, como parte de la industria cultural y también parte de las industrias creativas, los medios de comunicación en general, pero las radios particularmente, también están siendo invisibilizadas. O sea, esto es un tema que no es solo... O sea, nosotros estamos relacionados, las radios están relacionadas con la música, muy relacionadas con la música, y las radios yo creo que son las principales socios de los músicos chilenos cuando están de gira por Chile o cuando salen al exterior, incorporándolo en contenido, incorporándolo siempre de la mejor manera. Yo también creo, y eso quiero que digamos, dejar súper claro, yo creo que es insuficiente. A mí me encantaría que hubiese quizás un 50% o 60% de música chilena en la radio, mucho más. Pero eso obedece a otras, yo diría, a otras, ¿por qué no llegamos a eso? De esas otras razones, que tiene que ver precisamente con la estructura y con las políticas que se han definido. Como decía anteriormente, yo creo que aquí hay un tema de educación de público, de educación de audiencia. O sea, acá en Chile no solo a la cultura no se le da el lugar que merece, sino que a la música, la música chilena no se le da el lugar que merece. Y estoy hablando desde el inicio, desde la primera infancia. Y desde ahí es donde nosotros tenemos que educar digamos, a la ciudadanía, a las personas, para poder lograr objetivos mayores. Y ahí es donde yo creo que ha habido un gran, digamos, hay un gran problema. Bueno, y todo lo que tiene que ver del 18 de octubre para adelante, para qué hablar de la pandemia. O sea, los medios de comunicación han sido invisibilizados, las radios han sido invisibilizadas. Yo quiero también dejar súper claro que de las 2000 y tantas frecuencias radiales, 2300 frecuencias radiales que hay en Chile, yo diría que no más del 10% son los grandes consorcios y cadenas. El resto son pequeñas radios que hoy día tampoco están sobreviviendo. Y ahí coincido un poco con lo que decía Isabel, creo que lo mencionó, o Noela, que hablaban de que obedecen a una lógica de mercado. Entonces las radios hoy día tienen que obedecer a una lógica de mercado, tienen que tratar de financiarse, y desafortunadamente, y no solo lo vemos en la radio y en los medios de comunicación, sino que también los vemos en los conciertos. O sea, no hay un interés tampoco de la empresa privada por hacer aportes a la música chilena. No hay por ejemplo, podrían existir algún tipo de beneficio tributario para las empresas para que pudieran auspiciar conciertos, más allá digamos, de la famosa ley de donaciones culturales, o sea, beneficios concretos tributarios que incentive a la empresa privada a que financie, participe, auspicie, patrocine, etcétera, a la música chilena, a los músicos y a la música chilena. Entonces, pucha, ¿cómo es la evaluación que hago? Mala, deficiente, muy mala. Nota. Yo diría que, puta, con suerte entre un 2 y un 3. Un 2. Estamos logrando consensos. Noé, su evaluación 2,5. 2,5. Me va a poner Waldorf. No, no con nota, vamos a decir. En desarrollo o no desarrollada, no sé. Por lograr. Carita infeliz. Por lograr, eso. Por lograr. Es que, ¿sabéis qué? Sí, bueno, sí, coincido y la verdad es que han sido meses bien, bien tensos porque también ha tocado, o sea, a ver,
hay ahí una cosa que poner en la balanza entre que nos organizamos y eso es fundamental y es buenísimo. Y por otro lado, claro, uno ve y pensáis, pucha, qué lata que no estén pensando a largo plazo, porque al final es tan sencillo, o sea, bueno, se ve sencillo, pero no es tan difícil pensar de manera integral, no de manera aislada. Y creo que las organizaciones le hemos hecho la pega en gran medida al Estado, sobre todo en el sector cultura, y esa sensación de agote en todas nuestras organizaciones también es un arma de doble filo, porque nos han hecho participar en 500 mesas de 16 sesiones cada una, en 1000 consejos, en 1000 reuniones, en 1000 no sé qué. Nada es vinculante, que es algo que me parece grave, porque cuando tú ves que hay una contraparte, te ves extraviado como ministerio, ves que hay una contraparte súper organizada, y no solo ya en el sector de la música, en todos los sectores, o sea, CICE y compañía, y todas las cosas que se han ido configurando, que hablan, como dice Rorro, de una organización civil como súper potente. Y acá, nada, yo lo veo, o sea, veo, Germán, como en IMI Chile se han organizado las comisiones, cómo se van a, o sea, tengo también como 8 sombreros yo, disculpen, pero hablando ya de ronda, o sea, poder ver, la gente está interesada, porque efectivamente, bueno, somos seres interesados, porque estamos viéndonos afectados, siempre es más fácil organizarse en la desgracia que en la gracia, ¿no? Pero creo que el gobierno chileno ha leído muy mal su territorio en este periodo. No ha hecho una evaluación y un diagnóstico de qué está hablando. Entonces, cuando aparecen estos fondos concursables de emergencia que nos ponen a competir por 300 lucas, porque son 300 lucas, digámoslo, en nuestro sector nos pusieron a sacarnos los ojos por 300 lucas. Brutas. Brutas, o sea, 200 no sé cuántas, con ni una noción de futuro, porque además, y acá como que es algo que me inquieta un montón, cuando uno habla con mexicanos y mexicanas, ¿no? Que el Estado es un desastre, la cultura en México no está patrocinada en ningún caso por el Estado, quizá la parte más patrimonial, pero la industria de la música se las vale por sí sola. Tienen tremendo mercado, tienen a Estados Unidos al lado, hay un montón de características que son incomparables, pero cuando tú ves que los mexicanos en estos 5 meses han desarrollado negocios con las plataformas virtuales, negocios que están funcionando, tiqueteras que se reactivaron, venues virtuales, aplicaciones para ver conciertos en la pirámide de texto chica loco, no sé, o qué sé yo. Tú decís, oye, ¿cómo les está yendo? Uy, nos está yendo súper bien. Bueno, obviamente que siempre hay diferencia en todo, ¿no? Puede ser que estoy hablando de los mexicanos y mexicanas que les va bien. Pero más allá de eso, cuando uno ve la realidad nacional y ve, por ejemplo, la encuesta de participación online o de consumo digital que hizo el Centro Cultural Gabriela Mistral, que es una de las pocas que he visto hace poco, y dice, el 80% de nuestra sociedad en Chile no está dispuesto a pagar por contenidos culturales en la virtualidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotras y nosotros que trabajamos en esto, que trabajamos mucho en el mundo de lo vivo, ¿no? Porque somos un arte viva, que sí tenemos todo un mundo del fonograma, que además íbamos como un pasito adelante con eso, pero que no responde a la totalidad de nuestro universo. ¿Cómo hacemos para encontrar nuevas maneras de negocio? Si hablemos de negocio, porque estamos hablando de una industria. Si tenemos un Estado que fomenta la gratuidad de los contenidos a cambio de 265.500, ¿no? Eso no está bien, porque después de ese Fondo de Cultura de emergencia vamos a tener, no sé cuántos proyectos son. Germán, tú sabes mucho mejor que yo esos números. ¿Son 100 proyectos o algo así? O sea, vamos a tener 100 conciertos el próximo mes gratis. ¿Cómo hacemos para desarrollarnos si nuestro Estado no nos está ayudando, pero ya, aparte que nos hace, te odio, quiero quedarme con las 265, aparte de eso, nos hace que el que quiera monetizar ahora un contenido tiene una competencia feroz. Entonces, en el fondo, hay súper poca visión integral de desarrollo y aquí
me sumo a lo que dijiste al principio. No solo tenemos que encargarnos de los que crean, tenemos que encargarnos de los que consumen y de los y las que consumen. Si no tenemos una sociedad cultivada, da lo mismo lo que hagamos. Y el Twitter de la ministra en marzo, cuando dice, vamos a tirar 15.000 millones, y que nos destruyeron, ¿cachai? Nos destruyeron como sector. Ya lo dije en la tarde en Instagram de BAM. Twitter es bien facho igual, pero a pesar de eso, me parece que es un súper mal síntoma que 1 millón, no sé cuántos fueron, pero un montón de personas salieron a acusarnos de borrachos, terroristas, no sé, nos acusaron de lo peor del mundo, ¿no? Y el sector cultura entonces está súper mal visto por la sociedad chilena. ¿Cómo nos hacemos cargo de manera conjunta? Por eso vuelvo a decir lo que dije hace un rato atrás. Este diálogo público-privado debe existir porque es un sector que lo hacen los privados, ¿cachai? Justamente porque cuando cambia el ministro, cambia la ministra, cambian todos los programas, porque como no hay una política pública sólida, ¿cachai? Nos cambian los programas. El programa de apreciación musical es súper importante. ¿Por qué no ha crecido? ¿Por qué no? O sea, creo que ahí estamos cultivando. Cuando uno ve experiencias como la Conchalí Big Band, ponte tú, que eso depende que haya un Gerhard loco que se la juegue para que haya 15 cabros chicos en Conchalí que se terminen siendo los mejores músicos de nuestro país, ¿cachai? Y eso es porque él, y lo dice, y yo lo cito porque lo encuentro como palabra del Señor un poco, pero hay que generar la necesidad de la música, del arte. Uno no puede ir a decirle, Jaime dijo, encontró un cassette y eso le cambió la vida. Entonces, ¿cómo generamos esa necesidad? Nuestra política sectorial no está apuntándole a generar una necesidad y que esa necesidad genere que nosotros y nosotros tengamos trabajo. Porque estamos hablando de eso, estamos hablando de dignificar la condición de trabajadoras y trabajadores de la cultura, ya ni siquiera de la música. No lo hemos podido dignificar y hoy día todo nuestro sector está salvando como puede. Y eso es súper grave y nuestro gobierno no lo ha leído. Entonces, esto ni siquiera está por lograrse, esto está por pensarse, porque yo no he visto todavía que haya un desarrollo potente de pensar en algo mucho más integral. Y ahora ya siendo más fiel a mi representación del día de hoy, que es Ronda, nosotros fuimos al Consejo de la Música a decir que nos parecía, de partida, que hubiese solo una consejera, era un súper mal síntoma para el sector. Y después, más allá de que hayan consejeras y consejeros de manera equilibrada, creo que acá un regalo que nos ha hecho el feminismo como concepto tiene que ver con horizontalizar los espacios, ¿no? Y la distribución del poder, la lógica de distribución del poder. La información es poder y a nuestro sector no a todo el mundo le llega la información de manera correcta y equilibrada. Y eso también es un problema porque cuando salieron los fondos de emergencia y que dijeron hay fondos para que los técnicos y postulen y hagan talleres, muchos técnicos de nuestro país no les da terror enfrentarse al formulario de postulación. No tienen ni siquiera perfil cultura, ¿cachai? Que es una de las condiciones para entrar. Si nosotros no somos capaces como sector de poder hacer llegar esta necesidad que haya un perfil cultura para identificar quiénes somos, dónde estamos. O sea, desde Ronda tuvimos que levantar nosotros la primera encuesta de participación femenina y de disidencia en el sector de la música, porque no hay cifras. O sea, todo el rato, sí, vamos a hacer cuotas y la integración de las mujeres y las disidencias, ¿para qué? Ni siquiera saben lo que son las disidencias, pero no hay datos, no hay cifras. Por lo mismo, esto está muy deficiente, porque estamos trabajando sin base sólida, que consolide un proyecto a largo plazo. Estamos reaccionando muy rápido. Gracias, Noé. Hay algunas propuestas concretas también, que precisamente es lo que vamos a hablar en escala Waldorf, que no quiso dar la nota de la Noé, pero quedó por pensar, que ahí vamos a ver cómo la convertimos. Por pensar. Que ando hippie. Pero bueno, vamos a tener que pasar ahora a responder las preguntas del panel, pero antes quiero hacer una ronda rápida para que vayan pensando si dentro de nuestra potestad estuviese poder implementar o proponer una política pública, ¿cuál sería? La Noe por ahí fue comentando que tiene que ver con desarrollar más audiencias y también todo el criterio de equidad.
Pero antes no puedo dejar pasar la oportunidad y le voy a hacer una pregunta acá a don Rorro, ya que por un lado salió la NOE hablando de temas de equidad, paridad y representatividad en el Consejo de la Música, y por otro lado don Rorro comentó que SCD tiene varios sombreros, pero también tiene varias sillas en el Consejo de la Música actualmente. Yo no sé si son representación o no, pero actualmente están proponiendo al Ministerio de Cultura 6 asientos en el Consejo de la Música. ¿Qué opináis de eso? 6 de 13. ¿Qué opináis de eso? Y si estarían dispuestos eventualmente a que en una eventual modificación de la Ley de Fomento a la Música chilena se restringiera también la cantidad de asientos que puede tener una sola organización. Bueno, primero hay que ser súper claro respecto de que esos asientos, miren, ¿cómo está compuesto el Consejo de la Música? Está compuesto por 2 representantes de música popular, 2 representantes de música folclórica, 2 representantes de música docta, un representante de los sellos independientes como IMI, un representante de la Archi, un representante de los municipios, 2 musicólogos, un representante de las universidades locales, o sea, centrales, y un representante de la universidad de las regiones, y un representante de las editoriales, 14. Así es como está conformado el día de hoy. Como está escrita la ley el día de hoy, lo que hace la SCD tiene la responsabilidad de nominar, o sea, decir quiénes son los representantes de la música popular, pero ojo que muchas veces a personas que han estado ahí, o sea, van en una condición absolutamente autónoma, y muchos de ellos incluso han propuesto cosas de las cuales, por ejemplo, la SCD no está de acuerdo. Ellos son representantes de la música popular, son representantes de la música folclórica, son representantes de la música docta. A nosotros, en realidad, quizás, por los 30 años, 33 años de historia que tiene la SCD, la ley quedó escrita de esa manera donde se designa. Pero evidentemente que es una cuestión que yo siento que es perfectamente revisable, es perfecto. Nosotros incluso vamos a hacernos cargo del tema de género. Por supuesto que vamos a proponer mujeres dentro de esta responsabilidad que tenemos de proponer estos representantes de música popular, folclórica y docta, porque quiero decir nuevamente, no son representantes de la SCD y son absolutamente autónomos. Nosotros a ellos no les pedimos cuentas ni nada por el estilo, sino que ellos simplemente llegan y son representantes de la música docta en el Consejo de la Música. Abierto a revisar, por supuesto. Yo creo que acá nosotros estamos un paso más allá, estamos incluso a puerta de revisar una nueva constitución. Y dentro de ese tema, por ejemplo, por supuesto que hay montones de instancias que son perfectamente revisables. Si acá, más que nosotros tengamos como una ansiedad o una necesidad de estar, ¿cómo se llama?, tomando montones de decisiones. Nosotros lo que queremos es que la música chilena le vaya bien, y si en algún momento alguna instancia dice, mira, en realidad los que tienen que determinar los representantes de la música popular, folclórica o docta son tal institución, nosotros respecto de ese tema siempre vamos a estar disponibles a colaborar. Siempre vamos a estar disponibles a hacer. Si a nosotros nos encargan algo, nosotros lo vamos a hacer, porque es parte de nuestra filosofía y porque nosotros sabemos que al final, si esta cosa contribuye a la música chilena, vamos para adelante. Por eso que trabajamos también con todas estas leyes de fomento y vamos y empujamos este tema, porque también pensamos que si no lo hacemos nosotros, probablemente va a ser mucho más difícil que avance. Entonces, resumiendo, primero, no son representantes de la SCD, sino que son representantes de géneros musicales. Segundo, absolutamente... ¿Cuál sería el término entonces para aclararlo? Porque hay una gran confusión aquí. ¿Son representantes de géneros musicales designados por SCD? Son representantes de géneros musicales. Y la ley le encarga... Designados por SCD. Claro. SCD... Esa sería la palabra correcta, porque en la página está publicado distinto, para que pidan la revisión también. Si no tienen ninguna, quiero dejarlo súper claro, escrito, subrayado y en negrita. No son representantes de la SCD y nosotros no le pedimos ningún reporte a ellos ni nada, son absolutamente autónomos ellos. Lo que pasa es que
nosotros como consejo directivo, hay gente que tiene mucho patrimonio, siempre ha habido gente que tiene una tremenda trayectoria musical y todo, y 10 personas ahí dicen, bueno, esta persona es un fiel representante de la música docta, es una persona muy responsable, comprometida, es una persona que puede decir sí, que es capaz de representar el tema ¿Y a quién le rinden cuentas ellos entonces? No ustedes, ¿no? No, o sea, ellos van por el tema del fomento de la música chilena. Claro, pero ¿le informan de lo que ellos votan o de lo que ellos deciden a alguien? No, Nadie. No, o sea, ellos van representándose a sí mismos, digamos. No, o sea, son absolutamente autónomos. Ahora, el tema importante acá, y ojo, que es importante que se revise, que es, ojalá, o sea, el tema del Consejo de Fomento de la Música es un tema perfectamente discutible. Pero acá, ojo que no vayamos a caer un poco en la trampa o de hacer el juego fácil de entender, mira, ¿sabéis que el problema de la música chilena es el Consejo de Fomento de la Música Nacional? Porque nos pueden meter en esa discusión. Y no es ese el problema. O sea, Jaime hace un rato incluso mencionó el carácter esencialmente consultivo que tiene el Consejo de Fomento de la Música Nacional y con recursos acotados. Por lo cual, en el fondo, si tú llegues, tienes un recurso de X plata, que es 1 millón de pesos y todo, y tienes 14 millones de personas decidiendo sobre 1 millón de pesos, el impacto va a ser el impacto que provoca ese 1 millón de pesos, y no 100 ni 1000, ¿te fijas? Entonces, por supuesto que hay un tema mucho donde el Ministerio de la Cultura tiene mucha más incidencia, y por más aún, si el Consejo de Fomento de la Música decide ciertas cosas de carácter consultivo, y llega y pasa esta cuestión y después de vuelta viene una respuesta como no, quizás que en realidad jurídica dijo que no, el problema no es cómo está conformado el Consejo, sino que el problema es que el Ministerio de la Cultura no está recabando todos estos elementos y no está tomando decisiones y no está empujando el tema de la música chilena, pero no es el problema de la conformación del Consejo, sino que el cuello de botella está en el Ministerio de la Cultura. Pero como te digo, o sea, si hay algunos sectores que sienten que es un problema la conformación, nosotros somos una entidad más, y dentro de esa entidad más perfectamente podemos participar en la discusión para decidir cómo conformarlo. Sí, gracias. Antes de hacerte la pregunta respecto de alguna propuesta para política pública, yo creo que es importante, y acá diferimos un poco, efectivamente el Consejo, como cualquier órgano estatal, se rige por una administración pública que está normada por leyes, ¿no es cierto? Y tiene que actuar bajo ese marco, pero dentro de ese marco no es consultivo, sino que es resolutivo y tiene potestad de tomar acuerdos, y esos acuerdos sí son vinculantes. Oye, Rodrigo, pregunta entonces, ¿alguna propuesta de política pública que tú consideres que podría ser relevante? Ya, voy a verificar el tema de lo vinculante. Revísalo nomás. Varios consejeros que me han dicho, mira, ¿sabéis qué? Que en realidad si el consejo decide algo, pero si no está la ministra, o si jurídica dice que no, no va. Incluso sí, lo mencionó Jaime hace un rato. Entonces, ojo con ese tema, no sé si porque revíselo, la ley aparece. Decidamos por mayoría y listo, y vamos avanzando, pero no porque este nuevo, son temas sobre los cuales tenemos que construir. Yo pienso en miradas, me decía, sobre las propuestas de corto y de largo plazo, ¿no es cierto? Un poco de propuesta, esa era la pregunta. Y bien cortito, así como en una frase, porque nos están apurando acá y en las preguntas del público. En el corto plazo, primero, yo siento que hay que hacer un catastro de trabajadores del sector musical, urgente. Siento que no estamos, o sea, las respuestas que ha enviado últimamente el Ministerio de la Cultura respecto de que en realidad no puedo avanzar porque no sé quiénes son, cómo están conformados, no sé. Yo creo que esto hay que hacerlo y alguien lo tiene que hacer o alguien lo tiene que empujar, pero hacer un catastro rápido, porque la respuesta que envió la ministra a los coordinadores, no sé cómo se llama, al CICE, uno lo mira y se imagina que este registro va a estar para el 2024. Entonces, no, necesitamos algo que de aquí a 30 días tengamos, 30, 60 días, tengamos una nómina lo suficientemente contundente de esta es la gente que está trabajando en cultura. Segundo, siento que es importante que haya consensos respecto tanto de industria como de gremio, de cómo avanzar en estas cuestiones. O sea, si Jaime menciona temas de exenciones tributarias, yo no lo encuentro una mala idea. Creo que no todo, yo creo en las cuotas, y creo en las cuotas, por ejemplo, para temas femeninos. O sea, cuando la vida no se abre paso, como dice Jurassic Park, hay que meter cuotas, ¿cachai? Pero si se logran vías o incentivos,
a mí me parece que es una buena idea. O sea, trabajemos en incentivos conjuntos para el tema de la cultura y con una campaña donde muchos factores, los distintos actores avancen. Y en el largo plazo, yo creo, deberíamos apuntar hacia un 1% del PIB como presupuesto cultura. O sea, por lo menos duplicar lo que existe actualmente para que pasen cosas. Si lo de Argentina no pase por arte y magia, pasa porque ellos dicen, desde una perspectiva de educación de cada uno de los individuos, que uno lo ve cuando pide un bife de chorizo en un restaurante, eres músico, te felicito. Porque me pasó. Me pasó, pedí un bife de chorizo y yo, ¿qué haces acá? Soy músico. A mí me encanta. ¿Y qué haces, rock? No, me encantan los Rolling Stones, no, y Spinetta, y te empiezan a hablar. Eso no pasa en Chile. Cuando tú preguntas, dice, ¿qué es músico? Ya, ¿y qué más hace? Es como que si uno tiene que ser músico e ingeniero, músico y médico, músico y asistente. No, entonces eso está mal. Gracias, Rodrigo. Oye, vamos a ir movilizando un poquito, pero claro, en resumen, catastro, que es algo fundamental, que es un poquito impresentable que no se haya hecho hasta ahora, y lo otro, vamos por ese 1%, me parece súper interesante. Jaime, ¿alguna propuesta concreta? Sí, súper concreto, bueno, lo que yo había dicho. Yo creo que incentivo tributario en la empresa privada para aportar a la música chilena. Mejorar la representatividad del Consejo. Y yo ahí tengo que decir que efectivamente estoy de acuerdo con Rodrigo. Quizás en lo legal se habla de resolutivo, pero en la realidad es consultivo. Bueno, ahí hay un problema respecto del empoderamiento de los consejeros. Así que ahí es súper importante que los mismos consejeros sepan cuáles son sus facultades. Tú te vas, por ejemplo, disculpa que interrumpa, pero en un consejo municipal, los concejales tienen súper claro cuáles son sus atribuciones, y si de repente un acta no dice lo que ellos esperan que dijera, no te firmo el acta, y chao. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, sí. Yo por lo menos me tocó pasar esta ley mucho tiempo, enseñar en la universidad, y sí, es resolutivo. Y si le dicen que es consultivo, entonces le están pasando gato por liebre. Ya, bueno, Jaime, dale. Bueno, lo segundo, la representatividad del Consejo, ¿ya? Y ahí también siendo justos con el Consejo, yo, en términos de la paridad de género, los consejeros, yo por lo menos hasta el año pasado, el 2019 que estuve en el Consejo, los consejeros éramos muy conscientes de eso y el punto se trató varias veces sobre la mesa. No dependía de los consejeros, pero sí se le pidió a la secretaria ejecutiva, que era Camila, es Camila todavía, y a mí me consta que Camila, en forma permanente, hace esfuerzos porque las organizaciones que nominan o que designan a los consejeros traten de incorporar a mujeres. Yo sé que se está haciendo, por lo menos en ese sentido, en términos de género. Y dos cosas más también bien concretas que las tenía acá registradas. El tema de educación de audiencia yo creo que es clave y coincido con todo lo que dijo Noela, para no extenderme más. Y lo tercero, el tema del análisis de las condiciones laborales de los trabajadores de la música. Yo creo que eso es clave. Y desgraciadamente, hoy día nadie lo está haciendo, nadie lo hace y lo que se plantea en la política de la música es insuficiente. Y ahí les quiero contar, nosotros con mi productora Cultura Violeta presentamos un proyecto a UNESCO que espero que sea aprobado, donde estamos proponiendo hacer el catastro de los músicos, hacer un análisis de las condiciones laborales, evaluar la política de la música en términos de la situación laboral de los músicos, etc. Esas cuatro cosas concretas yo creo que nos ayudarían. Muchas gracias, un poquito, Jaime, y mucho éxito con esa postulación y con Cultura Violeta, que es un proyecto muy interesante. Isa, ¿alguna política, sugerencia? Si usted fuese ministra, ¿qué haría? Exiliado. No, pero yo suelo tirarme con el tejo pasado siempre, porque yo no pido migajas, o sea, pido, me voy al ancho, 2% para cultura, como lo propone la UNESCO, porque eso es lo que merecemos. No recorte presupuestario en ningún tipo de emergencia había por haber, ni la que está haciendo, ni la que vaya a haber en el futuro. No puede ser tan mezquino como Estado de quitarle al ministerio que menos tiene la plata que tiene, pues en el fondo al final ya ahí quedamos todos muertos. Y finalmente, yo no eliminaría, me van a retar todos mis compañeros atrás, pero voy a explicarlo, no eliminaría la concursabilidad, pero sí la campería de foco. Yo haría concursos que estuvieran administrados por el Ministerio de Cultura, pero precisamente para educación de audiencias y precisamente para que las empresas puedan tributar a cultura. Ahí en el fondo hay un juego que es importante de hacerse cargo de cambiar el enfoque.
Así nosotros no nos tenemos que competir por sacar los ojos por míseras 200 lucas, y además la gente se incentiva por efectivamente incluirse en este sector, porque no hay que olvidar que la cultura no somos los artistas, la cultura somos todos. Y ese es el punto. Somos artes, cultura y patrimonio. Y en eso tiene que haber una política de descentralización clara. Arica, Punta Arenas, reflejado, pero en todas partes. Las seremías regionales, los consejos sectoriales a nivel regional. Eso es urgente, fiscalizarlo, darle probidad, transparencia. O sea, no puede ser que los presupuestos en regiones solamente se vayan al mismo ejecutor todos los años. Y eso pasa. Y eso pasa en los sectores de regiones. Y hoy día, en una medida de emergencia clara para reactivación, yo lo que haría efectivamente sería emplear a los mismos trabajadores culturales parados precisamente por la pandemia para efectivamente recolectar el catastro del sector. Los únicos, y lo voy a enfatizar, los únicos que tienen información actualizada sobre cuántos somos, cómo estamos y hacia dónde vamos, somos nosotros. Porque lo hemos estado levantando desde octubre en adelante, ni siquiera en términos de pandemia. Y si no nos preguntan, es decir, si no hay una lógica participativa e inclusiva vinculante real, la cultura no va a tomar el peso que efectivamente necesita muy tener. Muy interesante, Isabel, para el que tema se pueda de potenciar. Cómo fomentamos audiencia y cómo de repente financiamos más demanda que oferta, que por ahí algunos intentos se han realizado, y el tema de darle trabajo en este minuto también a los trabajadores de la cultura es súper interesante, o sea, no dar migajas, sino que dar trabajo en términos de que hay gran capital ahí de gente que sabe mucho de cultura, de creación, de investigación. Chiquitito, eso mismo, chiquitito, en el fondo reconocernos también que somos inteligentes. Que eso me encantaría subrayarlo y enfatizarlo y publicarlo en todas partes, porque el actor o el artista o el músico, el que sea, no solo hace su arte, sino que también es pensante. Es un actor clave que tiene voz, voto y tiene decisión y tiene poder de gestión. Todos somos gestores culturales porque todos, con todo el respeto que merecen mis compañeros del circo, todos somos circopobres. Entonces, en el fondo, somos nuestra publicidad, nuestro diseñador gráfico, nuestra promoción, todo lo que queremos y vivimos del arte, somos nosotros mismos todos. Entonces, ¿a qué voy con eso? Más allá de emplearnos como encuestadores, que es lo que creen que cuando uno les propone esto, el punto es, ¿por qué nosotros mismos no proponemos culturas que nos sirvan, o políticas que nos sirvan, o administraciones que nos sirvan? A eso voy, como de emplear al sector en este momento que tanto lo necesita. Fantástico. No, de, todo el rato, y de hecho yo considero que el hándicap en general de la persona que ha sobrevivido en la música y que se ha desarrollado es tremendamente alto y tiene un montón de capacidades que se pueden ir poniendo al servicio del país. Oye, vamos entonces con las preguntas. Acá Don Félix Barros, Noé. Es que yo ya respondí un poco antes esta pregunta, pero igual no quisiera dejar de decir, sé que estamos con poquito tiempo, que me parece que a corto plazo enchular un poco, lo pongo así en términos coloquiales, el Consejo de la Música es importante, no solo por las personas que estén ahí, no hago un juicio de las personas que están hoy día ahí. Sin duda hay un problema de equidad de género que nosotras pueden entrar a nuestro Instagram de ROM de Chile y ver todas las propuestas que nosotros ya las llevamos hacia allá, pero me parece que hoy día es súper importante empoderar a ese consejo, no solo en términos de como, bueno, hay que leer bien la ley, y también coincido con Germán que si un consejero o una consejera no informada sobre sus deberes y también sus derechos en ese consejo, no nos sirve. Y no nos sirve que no sean representativos y que vayan a rendirle cuenta a su sector, porque eso también organiza. Y en ese sentido creo que es súper importante que empecemos a exigirle rendiciones públicas a nuestros consejeros en general. Ojalá que haya más mujeres, espero, porque no vale que lo hayan hablado el año pasado, que lo hayan vuelto a hablar este año y que el próximo año lo hablemos de nuevo, si no hay una modificación real, pero sí es súper necesario. ¿Sabéis por qué? Porque cualquier política a corto plazo puede ser modificada por ese consejo. De hecho, los fondos de emergencia fueron dialogados en ese consejo y nosotros y nosotras, la sociedad, no pudimos llegar ahí con nuestras ideas porque no hay un espacio donde yo pueda vincularme con los consejeros. Entonces creo que ahí sí hay una refacción urgente que hacer, que es ir a que esos personajes que están ahí
de los cuales profesionalmente no tengo duda de ninguno, de ninguna, la pura clarita, pero sí que hoy día puedan ser personas que abran espacio para que quienes nos estamos organizando podamos llegar ahí, porque al final ellos son los que se sientan con el subsecretario y ellos son los que llegan a la ministra. Y también coincido con Isabel que hoy día quienes pueden levantar información, no vamos a ir de a uno. El Estado va a llamar a una gran convocatoria, no van a llegar todos. Necesitan estas alianzas con nosotros y esas alianzas deberían ser estratégicamente hechas por medio de los y las consejeras. Gracias, Noé. Perdón por el tiempo. No, está bien. Vamos a las preguntas ahora. Tenemos una pregunta, bueno, nuevamente del gran Félix Barros, que dice: el Estado es miope, ve a la cultura como gasto y adorno, estando la oportunidad de migrar a una economía basada en conocimiento y propiedad intelectual. ¿Cómo podemos convencer al Estado de una visión de LP? Que puede ser un long play o puede ser largo plazo. Me quedo más con la segunda alternativa. ¿Cómo convencemos al Estado que tenga una visión de largo plazo? No sé quién quiere contestar esta pregunta. No es. Sí, que si nadie quiere. Es que, ¿sabéis que no sé si hay que ir a convencerlos? Hay que trabajar en conjunto. Y vuelvo a repetir lo que acabo de decir. De verdad, si vamos a tener un consejo, ahí están los y las representantes que deben convencer, como dice Félix, a una visión de largo plazo. Porque, insisto, los funcionarios públicos van rotando y no logra haber un desarrollo en el tiempo. Y este pimponeo entre un sector y otro político hace que cuando llega uno encuentra que era todo fatal lo que hizo el otro, ¿no? Y nos vamos cambiando y hay programas maravillosos en el Ministerio de las Culturas que han desaparecido. Todos los programas de barrio, de elenco, o sea, yo me acuerdo la banda Conmoción en una población en Alto Hospicio, increíble, pero llegó el gobierno siguiente y sacó esa política y lo transformó en otra cosa. Entonces, si nosotros, lo que debemos hacer es fomentar que nuestros representantes y nuestras representantes sean aquellos que hagan este hilo conductor entre una administración y otra. Por eso es importante, y por eso es importante que si la SCD designa 6, más allá que no represente a la SCD, sí que la SCD como entidad pueda. Lo digo por SCD, lo digo incluso por IMI Chile, que también nosotros nombramos a un representante, la Archi, etcétera. ¿Cómo le pedimos a esa consejera o a ese consejero que le rinda cuenta a su sector y que convoque las opiniones de su sector? Solo así se construye visión a largo plazo y visión integrada de cómo se va armando un mono que tenga base y que construya algo positivo para arriba. Gracias. Isabel también quería contestar, había levantado la mano antes de don Rorro. Coincido con Noela, sin embargo creo que es, ojo, porque yo creo que efectivamente hay que cambiar la ley del Consejo Nacional de la Música, efectivamente hay que hacerlo más representativo y todo lo que se ha dicho acá, sin embargo creo que es darle demasiado valor y responsabilidad a un órgano que no lo debiera tener por sí solo. Ojo, nuestros representantes están en otra parte, no están en un Consejo de la Música. Entonces, si nosotros queremos convencer a alguien, tiene que ser en la misma ciudadanía de que efectivamente nosotros valemos. Y eso, estimados, es por la participación ciudadana. Y eso es una responsabilidad también como artistas, de hacernos partícipes, de vincularnos. Nosotros estamos en Músicos de Chile también viendo una parte de formación importante que tiene que ver con intervenir las mallas curriculares en la Academia de la Música. El estudio de la música actualmente en Chile es mi instrumento y yo. Eso tiene que haber un trabajo colectivo ahí, tiene que desensimismarse. En el fondo es la única disciplina que no colabora desde un principio con la colaboratividad y la asociatividad, y eso tiene que ver con un estado muy letanía, de mucha letanía del gremio, y por eso estuvimos 40 años dormidos, hay que decirlo. Entonces, por eso lo digo, como concuerdo plenamente con lo que se dijo, pero ojo, el Consejo no es nuestro único representante ahí. Es decir, hay una ciudadanía, hay un poder legislativo importante y hay un gobierno. O sea, quiero decir, esto pasa porque la gente nos va a votar y parte desde ahí. Y por eso estamos viendo una nueva constitución. Yo sé que es otro tema, pero tiene que ver con eso. Entonces también, ojo con atribuir o buscar culpabilidades, que a pesar de estar de acuerdo con todos ustedes, pero creo que hay más culpables, no es solo uno. ¿Cachai? En el fondo, eso es lo que quiero especificar. Gracias. Don Rorro, también me imagino que queréis comentar algo a la pregunta, la visión a largo plazo.
¿Cómo los convencen? Muy de acuerdo con la mirada de Isa respecto de lo último que mencionó, pero quiero complementar también diciendo que acá, ¿cómo convencer de una visión de largo plazo? Esencialmente con datos. O sea, acá hay una falta de dato duro asociado a nuestro sector, que es necesario y fundamental para que hablemos el lenguaje con contundencia, porque yo siento que en el discurso somos suficientemente contundentes y somos claros, pero nos falta los números duros, y ahí el trabajo, por ejemplo, que está haciendo el Observatorio Digital de la Música Chilena, que creo que se llama, que creo que puede llegar a ser algo muy grande a largo plazo, de sacar datos y poder demostrar con números duros lo importante que es la cultura en la formación de un país y en la creación de valor tanto económico como valor patrimonial. Pero necesitamos datos, y yo siento que cuando uno va a buscar datos del sector artístico-cultural, es realmente una cuestión de Indiana Jones, de andar buscando, pesquisando aquí, viendo cómo estos números conversan con estos otros, si están relacionados, si estamos sumando 2 veces, si esta gente tributa, que se nos está quedando gente fuera. Entonces yo siento que ese tema es urgente, tener datos duros y también nutrirse de la experiencia de otros países como Argentina, de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en México, de cuánto influye la cultura en la creación de valor, tanto económico como valor patrimonial. Gracias, don Rorro. Oye, vamos a la siguiente pregunta. Jaime. Sí, ya. Bien breve. Yo creo que aquí hay que crear una nueva política de la música sectorial. Ya quiero insistir en lo que dije al principio. La verdad que cuando se creó la política de la música 2017-2022, que fue en el año 2014-2015, era otro Chile. Era otro Chile, era otra industria. Se pensaba de manera distinta. Y si bien fue una política que se pensó descentralizadamente, que fuera muy reflexiva con la metodología en la cual yo estaba muy de acuerdo, no fue una política participativa, ¿ya? Yo lo dije al principio, yo siento que no fue una política participativa, y yo siento que hoy generar lo mismo que hicimos en el 2014, generarlo hoy día, sería muy distinto. Entonces, para mí, ¿cómo convencer? Estoy de acuerdo con Noel, trabajar en conjunto, pero ¿cómo convencer de una visión a largo plazo con una nueva política sectorial? Yo creo que hay que trabajar una nueva política sectorial, más profunda y realmente participativa. Gracias, Jaime. Bueno, vamos a la siguiente pregunta entonces de Victoria González. Y creo que esto tiene relación con un documentillo que anda por ahí dando vueltas. Preguntan, ¿creen necesario que haya un cambio de ministra? Y si ustedes fueran ministros o ministras, ¿qué sería lo primero que harían? Mejor me quedo con la primera parte, simplemente, para que me contesten sí o no. ¿Creen que es necesario que haya un cambio de ministra? A ver, ¿a quién le preguntamos? Isa. Mira, en realidad eso salió, todo el mundo cree que fue de CICE, pero quiero aclarar que no vino de ahí, ojo, porque estamos en la misma discusión interna ahí en el chat, pero no, lo que pasa es que, mira, puede ser que uno quiera interpelar a la ministra y a todo su equipo, efectivamente por la incompetencia que ya les comenté, porque eso ha sido grave. Es grave que una autoridad de gobierno no se haga cargo de su sector y que derive su responsabilidad y aún más mienta en público y en la comisión de un poder legislativo. Ni siquiera ha ido a las reuniones de la Comisión Cultura, ha faltado innumerables veces y eso es una falta de respeto al segundo poder del Estado, que es muy grave. Lo mismo con la Seremía Metropolitana, que saca fotos del Día del Lomito y del Día del Gato en vez de hacerse cargo de todos nosotros que estamos aquí haciendo comida para vivir, ¿me entienden? Entonces, está bien, eso puede pasar por una parte. Sin embargo, yo me pregunto, ¿a quién van a poner? ¿Se entiende, no? O sea, ¿vale la pena tanto levantar efectivamente esa moción para, efectivamente, que pongan a otro interlocutor más o menos con las mismas características, si ya la sandía está calada y además queda un año de gobierno? Entonces, a lo que voy es, mi llamado, con todo respeto de todos los compañeros que quisieron levantar esa carta, es enfoquémonos en las cosas que nos van a salvar, en vez de perder tiempo en cosas que no tienen ningún tipo de sentido hacerlas, más allá de visibilizar la incompetencia que es muy necesaria. Eso sí. ¿Alguien más quiere responderle a Victoria si creen que es necesario que haya un cambio de ministra? Don Rorro. Yo, igual que Isa, yo siento que el problema viene más de arriba. Viene un tema más de considerar
la cultura como una amenaza para el año y medio que viene o año que viene. Perdonen la franqueza, pero y que quiero hablar incluso a título, en este caso, más personal que se dé. Pero siento que el tema viene más desde arriba, o sea, como más en el sentido de que, mira, Silva y Consuelo, la ministra, son gente súper preparada, gente de mucha experiencia, de muchas capacidades. Entonces a mí me cuesta pensar de que esa gente no te esté reaccionando como está reaccionando por temas de incompetencia. Siento que lo más probable es que tengan una instrucción de dilación. Y eso es lo que estamos enfrentando. Entonces, cambiar no. Yo siento que en el fondo la ciudadanía y todo el sector tiene que hacerse presente. Y decir, aquí estamos, somos 40.000, somos 140.000 trabajadores en cultura, somos 15.000, no lo sé. Pero en el fondo decir, aquí estamos y esto es lo que nosotros exigimos y lograr el respaldo ciudadano suficiente como para que se hagan cargo del tema cultural. Eso va a cambiar. Si no, en el fondo, cambia en el fondo un ministro o otro subsecretario tan capacitado como los que están actualmente y pueden ser exactamente o más eficientes todavía en dilatar. Yo creo en todo caso, Rodrigo, que diste en el clavo en términos de que esto es muy importante y muy urgente para nosotros que lo estamos viviendo. Pero qué tan importante es para la ciudadanía, para la gente, creo que ahí hay un punto pendiente. Voy a terminar con una frase. Twitter no es la calle y la calle no es la gente. Porque cuando tú sales a la calle, cuando ves a los artistas o ves la relación que existe con la gente, yo siento que la ciudadanía sí está conectada con el arte, sí valora y agradece todo el trabajo cultural. Lo que pasa es que, claro, si es direccionado a un cierto sector político que puede ser de izquierda o derecha, llega y se conecta todo a Twitter y todo y arma sus redes y arma su ejército, chuta, con 8.000 tweets que son 8 veces cada uno 1.000 personas y tú te generaste una tendencia y hiciste creer que todo el mundo piensa eso. Yo siento que el respaldo a la ciudadanía, a la cultura y a la música chilena y al arte chileno es mucho mayor de lo que se cree. Si no, tengo miedo, Torero nos sacaría el número de entradas vendidas que sacó. Sí, yo también lo creo y creo que es importante acá poder recoger ese tema, o sea, de alguna forma encender a la gente, que tengan claro que la música chilena es un tesoro que deben cuidar y que de alguna forma también que eso se refleje finalmente en las políticas públicas que se vayan levantando. ¿Alguien más cree necesario que exista un cambio de ministra? ¿O parece que se salvó Consuelo por esta tarde? Vamos con la siguiente pregunta entonces, que ya vendría siendo la última, del sello Recolector. Una pregunta para don Rorro. Se comentó que los músicos viven más de la presentación en vivo que del repertorio. ¿Qué se podría hacer para fomentar un modelo de rentabilidad a partir del repertorio y qué rol podría jugar en esto el Estado? Bueno, voy a responder en base a lo que entendí. Siento que acá lo importante es en la medida que tú expandes el tamaño de la industria a través de más presencia, de más difusión, de más actividades, más visibilización de la música, lo que se traduce eso es en la valoración del repertorio, porque el repertorio es más utilizado y el repertorio está más presente y el repertorio es más ejecutado. Entonces, en la medida que más se recaude producto de derechos de autor, derechos conexos y todo, producto de una mayor difusión, en el fondo va a haber más valoración del repertorio. Pero aún así, creo que evidentemente que la presentación en vivo siempre va a ser la primera fuente. Sería muy difícil que no lo llegara a hacer. Lo que hay que hacer también es, como dice Noela, el tema de valorar lo que es la presentación en vivo, la presentación en el streaming y todo eso es un tema importante a trabajar. El que cultivar el tema de la valoración de la música y que la gente esté dispuesta a hacer un pago por pequeño que sea, pero decir, mira, sabes que esto vale y esto es muy importante y yo quiero contribuir con el músico. Muchas gracias, don Rorro. Bueno, ya con eso estaríamos terminando. Yo simplemente quería dejar un par de reflexiones, agradecer tremendamente a todo este panel, comentar que el Consejo de la Música, ya que salió esta duda acá y me gustaría poder disiparla,
tiene el mandato legal a través de la ley 19.928 de ser el órgano a través del cual el Estado debe apoyar, estimular, promover y difundir la labor de autores, compositores, artistas, intérpretes, ejecutantes, recopiladores, investigadores y productores de fonogramas, forjadores del patrimonio de la música nacional, para la preservación y fomento de la identidad cultural. A mí quizás la ley no me guste en este minuto, puede que tenga que cambiar, pero eso es lo que está actualmente. Y sí, o sea, si técnicamente tenemos que buscar alguna responsabilidad o algún actor o algún protagonista, la ley lo dice, no lo digo yo. Bueno, en segundo término, creo súper importante y lamentablemente no pudimos ahondar más en este punto de que nosotros como sector debemos propender a unirnos. Quizás se ve como por un lado está la gran industria, por otro lado está esta industria pequeña y por otro lado están los músicos, como que se arman esos segmentos. Y creo que es súper importante que aprendamos a convivir, algo que se han visto algunos acercamientos muy importantes en este minuto, pero si no estamos juntos, van a seguir haciendo lo que queramos con nosotros, y aquí es sumamente importante que podamos eliminar los prejuicios. La radio no es siniestra, los sellos tampoco, el ESC tampoco, los músicos tampoco son, no sé, unos cabezas calientes, o sea, estamos todos en la misma, todos queremos de alguna forma vivir por la música, y creo que acá lo que nos compone y el elemento que tenemos en común, más allá de que algunos sean grandes, chicos, hombres, mujeres, etcétera, es que todos amamos la música, hemos vivido en torno a ella, y además que esta pandemia, este chaparrón, nos ha mojado a todos por igual. Y la única forma que podemos salir de esto adelante es juntos y no divididos. Bueno, le doy muchas gracias a la Noe, a Jaime, a Rorro, a Isabel y a toda la gente de ABAM por este panel, y ojalá que alguna de estas conclusiones llegue a buen puerto y aguante, porque está difícil la cosa, pero juntos siempre es mejor. Buenas noches.